Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Qué bueno que podamos estar aquí reunidos. Y pues vamos a dar inicio a vamos a orar primero, ¿verdad? Primero vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día más de vida que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque en tu bondad y misericordia podemos estar aquí reunidos como iglesia local. Gracias, Padre eterno y glorioso, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, en esta mañana, Padre eterno, quiero pedirte que me des sabiduría, que me des entendimiento, Señor, para poder exponer tu palabra correctamente. Señor, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Y que no solamente, Señor, esa palabra quede en nuestros oídos, Señor, sino que esa palabra baje, Señor, a lo profundo del corazón y pueda sacar, evidenciar, Señor, aquellas cosas en las cuales estamos fallando, estamos errando, y que muchas veces, Señor, nuestro pecado no nos deja ver. Yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, mis hermanos, pues seguimos con nuestra serie, la cual hemos titulado Aprendiendo para Enseñar. Es con la serie que estamos, y checando los temas que ya hemos estudiado, con el tema del día de hoy llevamos 75 temas de esta serie, la cual hemos estado estudiando, pero la mitad de esta serie nada más hemos hablado sobre los mandamientos de Dios. Entonces llevamos varios temas en cuanto a los mandamientos de Dios y solamente llevamos 8, ¿verdad? Porque el tema, el domingo pasado concluimos el 8º mandamiento y pues aún nos quedan todavía 2 mandamientos más por estudiar. Hermanos, entonces el día de hoy vamos a estudiar cuál es el 9º mandamiento. ¿Cuál es el 9º mandamiento? Y pues vamos a entrar el día de hoy nada más así como la introducción de este mandamiento y luego vamos a ver tanto las exigencias y luego las prohibiciones de este mandamiento. Entonces vamos a iniciar con ¿cuál es el 9º mandamiento? Deuteronomio capítulo 5, versículo 20. Deuteronomio 5, 20. Deuteronomio 5:20. Amén. Dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Otra vez, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Hermanos, este mandamiento es mejor conocido como no mentirás. No mentirás, ¿verdad? Es también así conocido, ya que su principio básico, pues es evitar el falso testimonio contra el prójimo, y pues esto abarca todo tipo, o vamos a decirlo así, abarca todas las formas de mentiras, ¿verdad? Toda aquella mentira que se diga en contra de alguien o inclusive contra nosotros mismos. Hermanos, cuando nosotros comenzamos en versión lenguaje sencillo, en la versión lenguaje sencillo, este mandamiento dice así: no hablen mal de otra persona, no digan mentiras en su contra. Así dice la versión lenguaje sencillo: no hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. Y pues nada más, hermanos, leyendo este mandamiento, y aún todavía sin profundizar y estudiarlo, pues nos damos cuenta que no hay nadie aquí que pueda decir que no ha violado este mandamiento. No hay nadie aquí que pueda decir que nunca ha hablado mal de otra persona, inclusive que quizás hasta ha dicho mentiras en su contra. Hermanos, y cuando nosotros comenzamos a hablar de alguien o de hablar de otra persona, comenzamos a hablar de alguien y nosotros le empezamos a poner un poquito de nuestra cosecha, un poquito de lo tuyo, como para darle sabor al tema, como para que la balanza se incline hacia ti. Hermanos, terminamos hablando mentira. No estamos hablando la verdad.
Terminamos hablando mal de nuestro prójimo y luego tendemos a justificarnos con él. Es que yo creía, es que yo lo vi así, es que yo pensaba que era de esa manera, es que yo esto, yo lo otro. Hermanos, y al fin y al cabo eso nos lleva a mentir. Por eso el Señor deja algo muy claro: no hablen mal de nadie. Hermanos, y como lo hemos estado viendo a través de estos mandamientos, de los mandamientos que hemos estado estudiando, pues qué sabroso es comer hermano, ¿verdad? Qué sabroso es comerse al prójimo. Si no fuera sabroso comer al hermano, comerse al prójimo, pues realmente no hablaríamos de él. Y más cuando las personas están hablando y dicen, a ver, cuenta el chisme, ¿de qué? ¿De qué se trata? Hermanos, y esto, pues realmente ante los ojos de Dios es pecado. Ante los ojos de Dios estamos fallando, hermanos. Y más todavía cuando nosotros, todavía es más sabroso cuando la persona ha pecado, la persona ha caído y nos agarramos de ese pecado para nosotros poder hablar de la persona. Y luego nos empezamos a comparar con la persona y decimos, pues realmente no estoy tan mal. Realmente yo no estoy tan mal comparándome con ello. Pero la pregunta es, ¿por qué no te comparas con Cristo Jesús? ¿Por qué no nos comparamos con Cristo? ¿Y por qué nos comparamos de aquella persona que sabemos que está fallando o ha fallado o que ha pecado? No nos comparamos con Cristo porque nos vamos a dar cuenta de lo mal que estamos y cuánto nos falta trabajar para reflejar el carácter de Cristo. Hermanos, y aún es más triste cuando llegamos a hablar de una persona, pero con la intención de destruir su reputación, con la intención de destruir su reputación, que la otra persona ya no vea igual a esa persona de la cual estamos hablando. Y cuando este mandato nos dice, no dirán falso testimonio, esa palabra falso viene de una palabra hebrea que quiere decir engaño, quiere decir mal, quiere decir destrucción, hipocresía, mentira. Entonces, este versículo dice, no hablarás mal con mentiras para destruir, con hipocresía contra tu prójimo. Contra tu prójimo. Hermanos, ¿y cuántas veces no hemos hecho esto? Esto sobre todo cuando estamos molestos. Cuando estamos molestos. Cuando la ira nos ha comido y estando molestos comenzamos a hablar mal de nuestro prójimo. Mal de nuestro prójimo. A veces ni aunque las personas deberían de enterarse, pero te ven molesto, te ven molesta, te ven enojado, te ven achicopalado y ¿qué tienes? Déjame y te cuento. O primero, no te quiero decir. No, pues dime, no te quiero decir. A ver, cuéntame. Y comienzas a hablar. Y comienzas a hablar. Hermanos, debemos considerar un honor especial el tener un buen nombre delante de los hombres y de Dios. Repito, debemos considerar un honor especial el tener un buen nombre delante de los hombres y de Dios. Hermanos, Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Eclesiastés 7, 1. Amén. Eclesiastés 7:1 dice, es mejor tener buen nombre que tener buen perfume. El día en que uno muere es mucho mejor que el día que uno nace. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice así, vale más una buena reputación que un perfume costoso. El día que morimos es mejor que el día que nacemos. Hermanos, ¿cómo cuando una persona fallece es cuando más se le recuerda? ¿Verdad? Es cuando más se le recuerda. Es cuando más pensamos en ella. Pero, y muchas veces
quitamos lo malo y solamente exaltamos lo bueno o pensamos en lo bueno. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que vale más una buena reputación que un perfume costoso. Y cuando nosotros hablamos de reputación, estamos hablando sobre la opinión o consideración en que se tiene sobre alguna persona. ¿Qué consideración, qué opinión tienes sobre una persona? Si alguien pudiera describirte con una sola palabra, ¿cómo te describiría? ¿Qué hablaría de ti? ¿Qué diría? Flojo, borracho, mentiroso, hipócrita, falso, cristiano, hermano, creyente, bueno, malo, perverso. ¿Cómo te describiría? ¿Cómo sería tu reputación delante de esa persona? Y cuando habla aquí de que el buen nombre, cuando hablamos de nombre, la palabra en el hebreo, nombre, se refiere a carácter, se refiere a una mente y a una vida piadosa. Por eso dice, es mejor tener un buen nombre, tener una buena reputación, tener un buen carácter, una mente y una vida piadosa. Si te fijas, todo esto tiene que ver con lo interno, con lo que hay dentro del corazón del hombre, aquello que nosotros llevamos nosotros vamos a llevar hacia donde vayamos, algo que permanece en nosotros. El perfume solamente ¿dónde se pone? Cuando tú te perfumas, en el exterior, encima. Y eso, ahorita yo me puse perfume, si tú te me acercas, vas a encontrar que huelo perfume. Pero ya a lo mejor en la tarde noche, después de andar todo el día en actividad, vas a decir, pastor, ya no huele perfume. Se acabó el perfume. Es momentáneo. Y lo que el Señor nos habla aquí, que la reputación es algo interno, es algo que se debe llevar a todo lugar, no es algo que solamente se pone en la ropa y dura un breve momento. Entonces, el perfume, hermanos, el perfume solo lo pueden apreciar los hombres. Un buen perfume lo pueden apreciar los hombres. Qué rico huele. Qué rico huele. A mí siempre me ha gustado usar perfumes y cuando mi esposa era mi novia, pues yo me echaba hasta más perfume, ¿verdad? Hasta de más. Y llegaba con ella y ya después de irme, a veces llegaba mi cuñada, porque vivían juntos, llegaba mi cuñada y decía, vino Ciel, ¿verdad? Y ya decía mi esposa, sí, ¿por qué? Porque huele a su perfume. Ahí dejaba parte de mi aroma, de mi perfume. Entonces, hermanos, el perfume lo pueden apreciar los hombres, pero la buena fama, la reputación, el carácter es apreciado principalmente por Dios, pero también por los hombres. Principalmente por Dios, pero también por los hombres. Hermanos, como no creyentes, cuando no éramos creyentes, cuando no teníamos a Cristo, teníamos una pésima reputación. Teníamos una pésima reputación, principalmente ¿con quién? Con Dios. Ante Dios teníamos una pésima reputación, aunque tú dijeras, yo no era tan malo, yo desde chiquito iba a catecismo, yo luego hice mi primera comunión, luego mi confirmación, pero ante Dios tenías una pésima reputación. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque odiábamos lo que Dios ama. ¿A poco amabas su palabra? ¿A poco te deleitabas a leer su palabra? ¿A poco amabas a Cristo realmente y lo obedecías? Claro que no. Ante Dios teníamos una mala reputación y quizás también teníamos una mala reputación ante nuestro prójimo. Quizás algunos tenían una reputación como mujeriego, otros tenían una reputación como mentirosos, otros como ladrones, otros como borrachos, otro como adúltero, otro como chismosos, o quizás eras el conocido como el mecha corta. No le puedes decir nada porque tiene la mecha corta. ¿Cuál era tu reputación? ¿Cómo eras conocido antes de Cristo? ¿Como el sangrón? ¿Como el déspota? ¿Cómo eras conocido antes de Cristo? Hermanos, pero en Cristo no solamente nuestra alma ha sido regenerada, sino también nuestra reputación. Nuestro buen nombre,
nuestro carácter, nuestra vida piadosa. Con esto no quiero decir, hermanos, que no seguimos fallando, pero recordemos que Pablo era primero conocido como el perseguidor de la iglesia y después alguien quien amaba a la iglesia, quien daba su vida por Cristo y por la iglesia. Y esto no quiere decir, hermanos, que ahora en Cristo quizás no batallemos y sigamos batallando con nuestro pecado, porque recordemos que estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de santificación. Estamos trabajando día con día, seguimos trabajando. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, él nos manda a que nosotros ahora como creyentes, nos esforcemos por guardar una buena reputación como fruto de nuestra salvación. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Amén. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, yo sé que hay muchas personas que han agarrado este versículo para decir que la salvación se puede perder. Que un creyente, que un verdadero nacido de nuevo puede perder algo que él no pudo ganar. Si la salvación es por gracia. Y dice, no, si tú eres creyente, sí puedes perder tu salvación. Porque aquí dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo nunca se está refiriendo a que cuides tu salvación. Hermanos, porque si nosotros cuidáramos nuestra salvación sería por nuestras obras. Entonces sería, ¿con cuántos pecados puedes perder tu salvación? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 1000. ¿Cuántos? Si realmente la salvación uno la pudiera cuidar por obras, ¿cuándo te das cuenta cuando la perdiste y cuándo te vuelves a dar cuenta cuando la volviste a ganar? Hermanos, a esto no se está refiriendo Pablo. Pablo aquí está diciendo que nos esforcemos por dar un fruto en el exterior de nuestra salvación. Mira, en la Nueva Traducción Viviente, fíjate cómo lo describe Pablo este versículo. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios. Fíjate lo que dice Pablo, esfuércense, ocúpense, trabajen en demostrar lo que hay en el interior. Lo que el Señor ya puso ahí, su salvación, con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Qué es lo que dice Pablo? Demuestren, esfuércense, trabajen en demostrar lo que Dios ha hecho en su interior. Que la gente lo vea, que ustedes puedan ser luz en todo lugar, en todo momento. Luz. Que se comporten como hijos de Dios y que la gente del mundo no tenga de qué hablar. Y la pregunta es, ¿qué reputación tienes en tu trabajo? ¿Qué reputación tienes en tu colonia? En tu trabajo, el que falla los lunes a trabajar. El que siempre pone una excusa o siempre quiere meter permisos, en el que no se puede confiar, en el que siempre se sale a tiempo, en el que siempre hay que estar detrás de él para que trabaje.
¿cuál es tu reputación? ¿Cuál es tu reputación en la colonia? ¿El problemático? ¿El que si alguien se le estaciona fuera de su casa va y le avienta agua al carro? ¿Cuál es tu reputación? ¿El vecino problemático? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu reputación dentro de la congregación? ¿Cuál es tu reputación en la calle? ¿Cuál es tu reputación en la escuela, joven, adolescente? ¿Cómo eres conocido en la escuela? ¿Cuál es tu reputación? ¿Tu reputación es creyente, hijo de Dios, luz, a donde quiera que vas? Hermanos, tener una buena reputación refleja el carácter de Cristo en nosotros. Tener una buena reputación refleja el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo eres como patrón? Como dueño de una empresa. Tú que estás a cargo de empleados, ¿cómo es tu reputación? ¿Las personas te duran al trabajar? ¿O tiene que haber una rotación de personal porque eres un mal patrón? ¿Cuál es tu reputación? Una buena reputación no se trata solo de lo que otros piensan, sino del testimonio de una vida transformada por el Evangelio. Hermano, tu vida da evidencia de que el Señor ha hecho una transformación en ti. ¿Tu reputación ha cambiado? Hermanos, cuando nosotros vivimos en integridad, en honestidad y en amor, la gente ve en algo. ¿Qué ve en nosotros? El carácter de Cristo. Por eso Pablo podía decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hermanos, nos atreveríamos a decir como Pablo a una persona que estamos evangelizando, a una persona a la cual estamos discipulando, nos atreveríamos a decirle, mira, imítame a mí porque yo imito a Cristo en todas las áreas de mi vida. Eso no quiere decir que no luche, pero imito a Cristo. Con mi esposa, con mis hijos, en la iglesia, en el trabajo, en todas las áreas imito a Cristo. ¿Nos atreveríamos a decirlo, hermanos? Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ves cómo el Señor habla de vuestras buenas obras? No las obras que un hombre hace por sí mismo, sino las obras como un fruto de la salvación. Hermanos, repito la pregunta, ¿qué piensan de nosotros como creyentes, como cristianos? Ya no como persona, nada más, como creyente, como cristianos. ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué dicen las personas? ¿Para qué ser cristiano? ¿Para ser como tú? ¿Para qué ser cristiano? ¿Para hacer lo que tú haces? ¿Para qué ser cristiano? Hermanos, ¿qué piensan las personas acerca de nuestra iglesia local? Nuestra iglesia local, ¿por qué es conocida ante los hombres? Ante los hombres y ante otros hermanos, ¿por qué es conocida nuestra iglesia local? ¿Porque se predica un evangelio falso? ¿Porque hablamos de la prosperidad? ¿Porque somos una congregación donde los ricos valen más que los pobres? ¿Porque somos una congregación donde creemos que siempre tenemos la razón y nunca nos hemos equivocado? ¿Somos una congregación que creemos que fuera de aquí no hay salvación? ¿Por qué? ¿Por qué somos conocidos? Somos una congregación que a lo mejor sería conocida porque parece que la esposa del pastor es la pastora y no el pastor. ¿Por qué somos conocidos? Hermanos, tener una buena reputación nos abre puertas y gana confianza.
nos abre puertas y gana confianza. Qué triste es cuando dices, hay que dejarle esto que lo haga esta persona. No, no lo va a hacer. No cuento con ella. No cuento con él. Tiene una reputación ¿de qué? De que no va a hacer las cosas. No se puede confiar en él. No se puede confiar en ella. Entonces, eso cierra puertas. Hermanos, la reputación es como una credencial moral, dicen. Las personas confían en quien es recto, veraz y justo. Un mal nombre puede destruir relaciones, ministerios y oportunidades. ¿Por qué crees que cuando alguien va a pedir trabajo le piden una solicitud de empleo? Y le llevan la solicitud de empleo y la empiezan a ver, 3 meses en este trabajo, otros 3 meses en este, 4 meses en este, 5 en este, y ya no te alcanza para poner todos. Dice, oiga, señorita, 8 trabajos en un año, sí, pero en todos yo salí bien. Todos tenían la culpa. Ahí a 3 los tengo demandados, Estoy esperando ganar ahí. ¿Quién te va a contratar así? ¿Quién te va a contratar? ¿Qué patrón se va a querer echar, dijeron por ahí, esa trompo a la uña? ¿Quién? ¿Quién va a querer? Va a decir, no, muchas gracias. Claro que no. O alguien llega a pedirte trabajo y claro que sí, ahorita. No, mire, yo ahorita no puedo, pero pasado mañana yo... Ya no. Ya no hay una buena reputación. Dice Proverbios 22, versículo 1. Proverbios 22, 1. De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. En otras palabras dice, vale más una buena reputación que tener riquezas. Vale más tener una buena reputación que tener riquezas. Hermanos, tener una buena reputación vale más que el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero puede comprar cosas, pero la confianza y el respeto se ganan con la conducta. La confianza y el respeto se ganan con la conducta. Tener una buena reputación, hermanos, tener una buena reputación como creyentes, como hijos de Dios, hace que el nombre de Cristo no sea vituperado. Que el nombre de Cristo no sea vituperado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro 2, 12. Primera de Pedro 2, 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Todos aquellos que hablan de nosotros, que somos como malhechores, cuando llegue el día, ellos van a considerar que eran buenas obras. Que eran buenas obras. Hermanos, tener una buena reputación inspira a otros a seguir el bien. Qué bueno es cuando un hermano te inspira a seguir a Dios. Qué bueno cuando un matrimonio te inspira a ser como ellos. Qué bueno cuando un hijo te inspira a ser un buen hijo. Qué bueno es eso. Eso es muy bueno. Una buena reputación puede inspirar a otros. Por eso repito, Pablo dijo, hermanos, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y esto inspiraba a muchos a ser como Pablo. Como Pablo, no para ganar fama ni por orgullo, sino para una influencia positiva, ser como él.
A mí me encanta ver cómo los hermanos que se mantienen fieles en la palabra, que predican la exposición, que se han mantenido fieles en el matrimonio, fieles en el ministerio, cuando mueren, muchos hermanos se inspiran para ser como ellos. Para ser como ellos. Esta vez que murió MacArthur, como los hermanos inspirados a ser como ese hombre piadoso. En cuanto a la palabra de Dios, hermanos, la buena reputación edifica la iglesia y fortalece la fe de los más nuevos. Hermanos, ¿cómo le estamos enseñando a los nuevos creyentes que es un cristiano? ¿Cómo les estamos enseñando? Tenemos una reunión con los miembros de la iglesia. Vamos a hacer una reunión con los miembros de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que están solicitando la membresía. ¿Y qué les vamos a enseñar? ¿Cómo les vamos a enseñar que es un miembro? ¿Que vienes a la oración cuando quieres? Se supone que eres un miembro y estás comprometido con esta iglesia local. ¿Que vienes a la oración cuando tú quieres? ¿Que vienes a los estudios de los miércoles cuando se supone que es para la iglesia, para crecer, para edificarnos, cuando tú quieres? ¿Que puedes fácilmente cambiar alguna de las actividades que con meses anticipamos para decir, si puedo o no puedo? ¿Eso le estamos enseñando? Hermanos, el miércoles pasado, ¿cuántos miembros éramos, Raúl? 7, somos 35 miembros activos. ¿Y en la oración hoy? 8, 10. Hermanos, ¿estamos fortaleciendo la fe de los nuevos? La buena reputación, hermanos, será recompensada por Dios. La buena reputación será recompensada por Dios. Dios valora al justo y honrará públicamente a los que guardan su testimonio fielmente. Proverbios capítulo 10, versículo 7. Proverbios 10, 7. Proverbios 10, 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Hermanos, la memoria del justo será bendita, será recordada, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La pregunta es, cuando tú y yo hayamos dejado esta vida, cuando tú y yo hayamos partido con el Señor, ¿cómo seremos recordados? ¿Cómo seremos recordados? ¿Qué van a hablar en tu funeral? ¿Qué van a hablar en tu velorio de ti? No, pobrecita la mujer, era hasta que va a descansar. Ya, pobrecita, ya le tocaba descansar a la mujer. 30 años de soportarlo, de aguantarlo, sus borracheras, sus golpizas, sus insultos. Ya va a descansar la mujer. ¿Cómo? ¿Cómo te van a recordar? ¿Qué vamos a hablar de ti o qué van a hablar de mí, verdad? Porque yo no voy a enterrar a todos, a lo mejor uno de ustedes me va a enterrar a mí. Pero ¿qué se va a decir de nosotros? ¿Qué huella vamos a dejar en el corazón de las personas? ¿Cómo marcamos el corazón de esas personas? ¿Para bien o para mal? ¿Para bien o para mal? Van a decir, voy a inspirarme en esto que él me dejó, o van a decir, lo perdono, ya, aunque se haya ido, ya lo perdono.
¿Qué huella vamos a dejar? ¿Nos recordarán con una buena reputación, con un buen carácter, con una vida piadosa? ¿O todo lo contrario? ¿Cómo seremos recordados? Hermanos, la fragancia del carácter piadoso, dura más que el olor del perfume costoso. Vivamos de tal forma que tu nombre, a donde quiera que vayas, dejes el aroma de Cristo. Dejes el aroma de Cristo. Cuando estudiaba en el Instituto Bíblico siempre se me venía, estaba preparando esto, me acordé, cuando estudié en el Instituto Bíblico, salíamos a la 1, 2 de la tarde, no recuerdo, pero yo los miércoles, los miércoles no teníamos instituto, pero cuando regresábamos del instituto, yo con el pastor Alfonso le ayudaba en su panadería. Yo regresaba del instituto, entonces yo me bajaba antes y Juan llegaba hasta la casa. Juan trabajaba los fines de semana. Entonces yo llegaba ahí con el pastor porque yo le ayudaba a repartir. Yo le ayudaba a repartir las empanadas. Y me decía, Osiel, por si un día me enfermo, tú tienes que saber toda la ruta para que tú vengas y repartas. Claro que sí, pastor. Entonces, para mí estar con el pastor Alfonso era cuando yo lo aprovechaba. O sea, 3, 4 horas con él, ir manejando y, a ver, pastor, pero ¿por qué esto? A ver, pastor, ¿y por qué esto lo otro? Y ahí a veces hasta nos aventábamos las discusiones. Pero cuando yo iba en el camión, yo siempre me bajaba como a 4 cuadras de donde estaba la panadería. ¿Y qué crees? En cuanto me bajaba, olía a pan. A lo lejos olía a pan. Ya estaban saliendo las empanadas, riquísimas las empanadas, ¿verdad, Juan? Ya estaban saliendo las empanadas. Y olía pan, y mientras más te ibas acercando, olía más a pan. Y terminábamos de trabajar y el pastor Alfonso decía, voy a cambiarme. Se iba, se quitaba todo lo de panadero y se ponía a trabajar porque decía, si no voy a ir apestando a pan, a todo lo que es. Hermanos, así es el creyente. Digo, no quiero decir que llegues a tu casa y te cambies y te pongas lo de cristiano. No, pero el cristiano debe llevar el olor a Cristo. La fragancia de Cristo. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Yo creí que me iba a tener mucho tiempo y apenas voy un poquito del tema. Dije, no me va a ajustar la... 2 de Corintios 2, 14 al 15. 2 de Corintios 2, 14 al 15. En la versión lenguaje actual, dice así. No es en la lenguaje actual, es en la de las Américas, perdónenme. Versión de las Américas, dice, 2 de Corintios 2, 14 al 15. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. La fragancia de su conocimiento. ¿Te has puesto a platicar con personas que te dicen, ¿y tú cómo sabes eso? Oh, no lo he visto así, es un buen consejo. ¿Por qué? Y les comienzas a predicar la palabra. Ah, mira, la palabra de Dios dice, bla, 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 bla. La fragancia, o sea, la fragancia de su conocimiento. Versículo 15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Hermano, ante la gente del mundo, ¿hueles al aroma fragante de Cristo o hueles a chivo correteado? Estaría bien un tema así, ¿verdad? Agarrando esto. O hueles a Cristo o hueles a chivo correteado. O hueles a chivo correteado, hermanos. ¿Realmente hueles a Cristo? ¿Manifiestas a Cristo? ¿Tu reputación habla de Cristo? Hermanos, entonces vimos que el primer punto, debemos considerar un honor especial el tener un buen nombre delante de los hombres y de Dios. El segundo punto, hermanos, Dios ha establecido
mandamientos para proteger la buena reputación de las personas. Y dentro de esos mandamientos está no dirás falso testimonio. Dios sabe que la reputación de una persona es tan importante que Dios estipuló, Dios manifestó, Dios puso mandamientos para que no fuera denigrada la reputación de esa persona. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo, Primera de Timoteo 1:10. Primera de Timoteo 1:10. Amén. Dios estableció una ley, un mandamiento para que para proteger la buena reputación de las personas. Primera de Timoteo 1:10 dice, te lo leo en palabra de Dios para todos. La ley es para los que cometen pecados sexuales, los homosexuales y los que trafican con seres humanos, para los mentirosos, hablando de este mandato, para los mentirosos, los que juran en falso y los que de cualquier manera se oponen a la verdad, a la verdadera enseñanza, que conduce a una vida recta. Entonces Dios dice que ha puesto la ley para guardar la reputación o proteger la reputación del prójimo. La pregunta es, ¿cuál ley puso Dios? Y la respuesta es la ley moral de Dios, su ley. ¿Y esta ley dónde se resume? Antes de entrar a ver los 10 mandamientos lo vimos. ¿Dónde se resume la ley moral de Dios? En los 10 mandamientos. Es ahí donde se resume. Hermanos, la ley no salva. La ley no salva. La ley solamente revela el pecado del hombre. La ley sirve como un espejo que muestra la realidad de lo que hay en el corazón humano. ¿Recuerdas cuando Moisés sube al monte y Dios le da, por segunda ocasión, Dios le da las tablas de la ley y le dice que escriba los mandamientos? Porque en los primeros mandamientos, en las primeras tablas el Señor había escrito los mandamientos. Pero cuando baja Moisés y se encuentra con el pueblo, en que el pueblo, Aarón, les había hecho un becerro de oro, ¿recuerdas? Les había hecho un becerro de oro, Moisés traía las tablas y cuando ve todo el remolineando ahí ante el becerro de oro y todos ahí adorando el becerro de oro, ¿qué hace Moisés? Quebra las tablas, se enoja, quebra las tablas y hay un castigo sobre el pueblo, ¿no? Funde el becerro, se los da a beber y el que dice, el que esté con el Señor de este lado y el que no, allá, y los que no estaban, ¿qué hizo? Cuello a los que no. Y pudiéramos decir, ¿por qué Moisés dio esa orden o se castigó el pueblo de esa manera si ni siquiera el pueblo todavía había visto los mandamientos? Porque apenas el Señor se los había dado, ¿cierto o no? Los traía aquí y ni siquiera Moisés se los leyó. Cuando vio eso, ¿qué hizo? ¡Paz! Quebró los mandamientos. Si el pueblo no había visto todavía los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, ¿por qué el pueblo fue castigado? Y con eso respondemos a la pregunta, aquellas personas que no se les ha predicado el evangelio nunca, que no conocen de Cristo, si mueren en sus pecados, ¿van a ir al infierno? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es igual lo que pasó con los israelitas. Aunque ellos aún no habían visto los mandamientos, el hombre por naturaleza, el hombre viene de fábrica con la ley moral de Dios. Eso es lo que hace la diferencia a toda creación. Cuando Dios da aliento de vida, el Dios sopla aliento de vida, el Señor sopla aliento de vida, el Señor da su ley dentro del hombre. Por eso el hombre, aunque no es creyente, aunque nunca ha leído la Biblia, sabe que robar es malo.
Aún en las tribus lejanas, al que roban, le cortan la mano. Pero no tienen la ley de Dios. Si hablas mal contra tu madre o contra tu padre, muerte. ¿Por qué? Porque está esa ley. Dios ha puesto esa ley. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Al escribirlas en tabla de piedra fue revelar lo que Dios ya había puesto en el hombre. Lo que ya estaba ahí. Todos los hombres por eso vienen de fábrica con cierta comprensión de lo que exige la ley, de lo que ordena la ley, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, esto ya estaba en el corazón del hombre. El no mentirás contra tu prójimo, habla con la verdad en cuanto a tu prójimo, pero Dios la revela. ¿Para qué? Para guardar esto. Y es aquí donde, no voy a meterme a todo esto, pero hermanos, Pablo, yo espero que terminemos esta serie que estamos aprendiendo para enseñar, y a lo mejor vamos a ver de una manera exegética el libro de Romanos. Y en Romanos 2, Pablo dice, ¿de qué te sirve? ¿De qué sirve que tú conozcas la ley? Y aquellos que no conocen la ley, y pecan, se van a perder. Pero si tú conoces la ley y no la obedeces, también te vas a perder. Y Pablo está haciendo esto, o sea, dice, mira, te voy a leer Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos 2, 13. Romanos 2, 13, en palabra de Dios para todos. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo la escuchan. Palabra de Dios para todos. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no solo a los que la escuchan. Entonces, ¿qué hizo Dios, hermanos? Dios puso su ley, la escrita en tablas de piedra, para guardar, proteger al hombre. Para guardar y proteger al hombre. Y dentro de esto viene proteger la reputación del hombre. Hermanos, Dios reveló la ley que ya había de fábrica en nuestros corazones para proteger la buena reputación nuestra y la de nuestro prójimo, para no hablar mal de él ni destruir su reputación. Hermanos, es necesario que exista esta ley. Es necesario que esta ley exista. Es necesario que tú y yo conozcamos esta ley, aunque no tenemos excusa, también dice Romanos. Aunque la naturaleza grite que hay un Dios, aunque nosotros sabemos aún lo que es bueno y lo que es malo, no tenemos excusa, pero el Señor en su bondad aún fue necesario que Él escribiera esta ley para nosotros darnos cuenta cuando estamos fallando, estamos pecando. ¿Por qué fue necesario que exista esta ley? Mira, dice Jeremías capítulo 9, versículo del 4 al 5. Jeremías 9, versículo del 4 al 5. Jeremías 9, 4 al 5. Palabra de Dios para todos, dice, cuídense de su vecino, no confíen ni en su hermano, porque todo hermano es un engañador y todo semejante anda calumniando. Cada cual le miente a su semejante, no dicen la verdad, han adiestrado su lengua a decir mentira y pecan hasta más no poder. ¿Por qué es necesaria esta ley, hermanos? Porque el hombre es pecador. Porque el hombre tiende a hacer más lo malo que lo bueno. Por eso dice
dice el salmista, no hay nadie bueno, no hay ni uno solo, todos se desviaron. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie. No hay nadie que busque a Dios. Ahorita nosotros pasamos siempre por el lugar que pasamos, les he dicho que hay un señor que vende bolsas. Ya está grande y siempre que pasamos tratamos de ayudarlo y siempre le decimos en cuanto a cosas de la palabra de Dios. Lo he invitado a la congregación. Le he dicho, yo voy a su casa por usted y lo llevo. ¡Ey! Y la última vez iba a recoger a mi esposa y a mis hijos a la escuela. Y realmente se ve una persona muy, muy necesitada, ya es un señor mayor, y le estaba diciendo, mire, señor Felipe, le dije, ¿cuándo me va a acompañar? Luego, un día de estos. Y yo le decía, mire, señor Felipe, la palabra de Dios dice que busquemos a Dios mientras Dios pueda ser hallado. Y nosotros le estamos invitando a que usted conozca al Señor. Mire, y le estaba diciendo, me dice, entonces ya va por sus hijos ahorita. Y yo, sí. Porque ya es hora, ¿verdad? Sí. Le dije, entonces, ¿cuándo me va a acompañar? Pues, me dice, pues luego. Y le decía a mi esposa, ahí te das cuenta que no hay nada en el mundo que te pueda llevar, que te pueda acercar a Dios. Ni la muerte de un familiar, ni la necesidad que podamos tener este mundo. Solamente ¿quién? Cristo, hermanos. Solamente Cristo. Ese llamado que Él puede hacer. Ese llamado que Cristo puede hacer a un pecador y por eso le conocemos como gracia irresistible. Una vez que el Señor te llama, no hay nadie que se resista a su llamado. No hay nadie. No hay nadie. Una vez que el Señor le dijo a Jonás, vas a ir para allá. Ve a Nínive y predica. ¿Qué hizo Jonás? Se fue al otro lado. El Señor le había hecho un llamado. ¿Dónde tenía que ir? Se fue hacia otro lado. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, si lees ahí en Jonás, dice, y Dios preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. Se lo tragó y fue y lo escupió en Nínive. Cuando el Señor te llama, el Señor preparará un gran pez y te va a tragar y te va a escupir. ¿Dónde? A los pies de Cristo. Vas a llegar herido, lastimado, mutilado, con cáncer, yo no sé, pero cuando el Señor te llama, el pez te traga y te escupe a los pies de Cristo. Así es, hermanos. ¿El Señor viola tu libre albedrío? No. Al contrario, el Señor muestra misericordia porque tu libre albedrío te lleva al infierno. Porque si te dan a elegir entre Dios y el mundo, elegirías el mundo. Por eso Dios tuvo que poner esta ley, hermanos. ¿Por qué? Para que nosotros cuidáramos la reputación de nuestro prójimo. Al ver ahí, no dirás falso testimonio, no debo hablar mal de mi prójimo. Pero mismo Romano nos dice, hermanos, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron las aves. Hermanos, el hombre no tiene excusas, repito, aunque no esté la ley de Dios escrita, el hombre no tiene excusas. Pero Dios ha puesto esta ley, era necesaria esta ley. ¿Por qué era necesaria esta ley? Para saber qué es el pecado ante los ojos de Dios. Gálatas nos dice, ya estoy sobre el final, Gálatas nos dice, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Por eso decimos, cuando yo vine a Cristo, cuando el pez te trajo a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, versión lenguaje sencillo, te lo voy a leer. Pablo le está hablando a los Gálatas y les dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Les hace esta pregunta. Pues después de hacerle sus promesas a Abraham,
Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos la diera a nosotros. Hermanos, Dios nos dio su ley no para un motivo para castigarnos, no para castigarnos, nos dio su ley para nuestro beneficio. Las reglas que tú has puesto en tu casa sobre tus hijos, ¿es porque realmente los quieres castigar? ¿Estás esperando a que las violen así? Todo el día vas a violarlas. Estoy esperando que las violes. Muchos tienen ese concepto de Dios, que esperando que el hijo, tú pones tus leyes y esperando que tu hijo las viole para castigarlo. Claro que no, las leyes que tú has establecido, los reglamentos que tú has establecido en tu casa, ¿para qué es? Para su protección. Porque le amas. Para su protección. Hermanos, este mandamiento de no hablar falsedades de nuestro prójimo para destruir su reputación es necesaria para nuestra protección, repito, y para la protección de nuestro prójimo. Y Jesús lo dijo muy claramente. Mateo 5, 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22. Este lo traemos bien frescos, estos versículos, porque hace como 6 domingos lo predicamos. O más, no me acuerdo, pero Mateo 5, 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Cualquiera que se enoje contra su hermano estará expuesto o será culpable de juicio. Y cuando hablamos aquí de esta ira hacia su hermano, recordemos que Jesús está hablando de esa ira que se arraiga en el corazón. Esa ira que se arraiga en el corazón. No esa ira que se prende y se apaga como una paja, rápido. No, es una ira que se guarda en el corazón. No esa ira a la cual Pablo dice, airaos, pero no pequéis. O sea, si te enojas, cálmate. O sea, no la guardes todo el día. No la guardes todo el día, tranquilízate. Pablo dice, quien se enoja, este tipo de ira que se guarda en el corazón, será culpable de juicio. Será culpable de juicio. Dice, pero el que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Esta palabra necio ya lleva a algo más allá. Esta palabra necio viene a una palabra que quiere decir aquel que insulta a su hermano. O sea, fíjate cómo la ira guardada, vas a ver, pero me las va a pagar, vas a ver, en cualquier momento, la ira está creciendo, donde lo vea, cuando tenga chance, donde le diga, esta ira va creciendo, va creciendo, va creciendo, y esta ira te lleva a decirle necio a tu hermano. Y esta palabra necio es hablar con insulto, con un acento de desprecio, decirle tonto, imbécil, ojalá te mueras, como una persona con superioridad, siendo arrogante. Ya, si te fijas, primero todo comienza por la ira, por un enojo guardado. Ay, pero va a ver cuando llegue mi marido, pero va a ver cuando llegue mi esposa. Le voy a decir, llega y sale lo otro, que es lo necio. Eres un tonto, eres un imbécil, bla, 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 bla. Comienzan las palabras. Pero Jesús dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y la palabra fatuo quiere decir lento, quiere decir tonto, ignorante, insensato, truán. Pero esto va enfocado más a un ataque al corazón y a su carácter. ¿Recuerdas que te dije, el buen nombre en el hebreo quiere decir su carácter? El hombre que tiene un buen carácter, que tiene una buena mente, una vida piadosa. Cuando Jesús dice fatuo,
es cuando la persona ya llegó a tal punto del enojo que va a tratar de destruir la reputación de la persona. Me enojé, te insulté, ahora me voy a encargar de destruir tu reputación. Me voy a encargar. Y voy a ir con mi mamá y con mi papá y le voy a decir qué clase de marido tengo. Y me voy a encargar que quien me pregunte por él o por ella, decirle lo que me hizo. Que ya nadie lo vuelva a ver igual. Eso es peligroso, hermanos. Jesús lo pone al mismo nivel como si mataras a una persona, porque quieres matar su nombre. Quieres que a partir de ahí ya nadie lo vea igual. Ya nadie lo vea igual. Que si existiera todavía el programa de Quiero que todo México se entere, ahí estarías tú esperando el micrófono para agarrarlo y decir. Digo, los que ya tenemos arriba de 30 sabemos a qué me refiero. Pero yo quiero que todo México se entere. ¿Qué? Pero ya no tenemos el todo México se entere, tenemos las redes sociales. Tenemos el Facebook. Yo sola puedo. Nací sin hombre y me puedo valer por mí misma. Yo soy madre luchona. ¿Qué pasa, amiga? Hermanos, eso es lo que el Señor nos quiere. Y ves cómo, por eso Jesús dice, si violas un mandamiento, violas toda la ley, porque ves cómo el destruir la reputación, el hablar mentira, el hablar falsedad de una persona, violas este 9º mandamiento, pero también violas el mandamiento de no matarás. Y violas el mandamiento de los 4 mandamientos hacia Dios, porque atentas contra la imagen de Dios, porque ese hombre es a la imagen de Dios. Violas todos los mandamientos. Es tanto la ira que está arraigada en tu corazón ante la persona, que repito, ya no fue suficiente ni los insultos ni del precio, ahora te encargas que todo el mundo sepa la clase de persona que es. Te vas a encargar de destruir su carácter moral. Fíjate que he estado hablando con fulanito y la otra vez, ten cuidado, ten cuidado con ese hermano. ¿Por qué? Yo nomás te digo, que tengas cuidado. Mira, te voy a contar, hermanos, y hay cosas que pueden ser ciertas. Pablo advertía a los hermanos, a las iglesias, cuídense de fulanito, cuídense de sutanito, está haciendo esto, está haciendo lo otro, cosas ciertas. Pero lo que yo voy aquí es cuando ya le ponemos de nuestra cosecha. Cuando ya nosotros damos la opinión como nosotros creemos, como nosotros lo vemos y lo terminamos haciendo más grande. Hermanos, y recordemos aún que un hermano puede fallar, pero el hecho de que atropelle un perro, dicen, ya nomás atropellas un perro y eres el mataperros. O sea, cuidado, cuidado. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque es un odio, es una sed de venganza que puede crecer en el corazón del hombre. Y terminamos con calumnias y difamaciones. Fíjate lo que nos dice Levítico capítulo 19, versículo 16. Levítico 19, 16. Levítico 19, 16. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. En otras palabras dice, no anden de chismosos. No anden de chismosos entre su pueblo. No anden de chismosos. Hermanos, con esto termino. ¿Cuál es la reputación
de nosotros ante el mundo, ante los hermanos. Y la otra es, ¿has hablado falsedades de tu hermano? Es que yo como que lo vi, es que yo pensé, es que yo creí, es que yo supuse. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Hermanos, yo creo que no hay nadie aquí que pueda decir que no hemos violado el 9º mandamiento. Y ante Dios es pecado. Hermanos, seamos más ese olor fragante a Cristo que ese chivo correteado. Pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a nuestro prójimo. Y caminemos en santidad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, porque qué fácil, con qué naturalidad se nos da el hablar mal de nuestro prójimo, el hablar mal de nuestro hermano, sin darnos cuenta, Señor, que atentamos contra tu imagen, contra tu semejanza. Atentamos, Señor, a violar los mandamientos que van dirigidos hacia el prójimo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque es ahí donde nos damos cuenta, Señor, cuánto nos falta por trabajar. Perdónanos, Señor, porque con algo tan fácil y con tanta naturalidad se nos da hablar del hermano, hablar de la persona, creer, suponer, pensar. Cuando tu palabra no nos lleva a eso, tu palabra no nos manda a eso. Perdónanos, mi Dios. Perdónanos porque cuántas reputaciones, Señor, quizás no hemos matado con nuestras palabras. Cuántas reputaciones, Señor, no hemos matado con nuestros pensamientos. Perdónanos, Señor. Queremos vivir una vida agradable para ti, Señor. Queremos ser un aroma fragante, Señor, para ti y para el mundo. Perdónanos, Señor, si hemos fallado, Señor, y por nuestra culpa tu nombre ha sido vituperado. Perdónanos, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, por esta congregación. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Y porque yo sé, Señor, que has revelado lo que hay en lo interno del corazón. Y hoy, Señor, al exponer tu palabra, ha salido a la luz y podemos darnos cuenta, Señor, de las cosas que estamos fallando. Pero no solamente queremos reconocer, Señor, sino que queremos actuar. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos